Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional. Hoy les ofrecemos de nuevo una edición especial del programa elaborada en condiciones especiales debido a la crisis sanitaria. Y esta semana ponemos el foco precisamente aquí en Francia, un país que intenta salir de la crisis y que se enfrenta ahora, como sus socios europeos, a una grave recesión y una probable crisis social, lo que deja el coronavirus a su paso por Francia. Para ello contamos con 4 invitados que les presento ya. Federico Tarragoni, profesor de Sociología en la Universidad de París y director del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre lo Político. Buenos días, señor Tarragoni. Buenos días, Carlos. Contamos con Gabriela Bravo, corresponsal de la Radio Cooperativa de Chile. Buenos días, Gabriela. Buenos días, un gusto. Diana Jalón, corresponsal NTN 24 y RCN aquí en Francia. Buenos días, Diana. Buenos días, un gusto estar acá. Y contamos también con Luis Rivas, periodista independiente. Buenos días, Luis. Buenos días a todos. La era del post-coronavirus aquí en Francia, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Francia cerrará 2020 con una caída del 11% de su Producto Interior Bruto según la última actualización. El gobierno de Macron presenta estos días planes de estímulo para los diferentes sectores estratégicos del país, ya saben, aeronáutica, automóvil, turismo, y el propio Macron se replantea cómo toda esta crisis sanitaria puede reorientar lo que le queda de mandato ante el temor de que la chispa social vuelva a estallar en el país y todavía lo haga con más virulencia, como lo hizo con episodios pasados como los chalecos amarillos o las huelgas por su reforma de las pensiones. ¿Hay catarsis en todo lo que dicen nuestros mandatarios? ¿Hemos aprendido en Europa lecciones tras la pandemia? ¿O más bien prima la memoria corta y ya nos estamos olvidando del virus ahora que lo que se trata es de retomar la actividad económica lo antes posible? Repasemos antes algunas de las portadas que ilustran el tema de hoy. Diario La Croix, esperando el relanzamiento económico. Dice el rotativo francés que la actividad se retoma aquí en Francia tras el confinamiento en un escenario de gran golpe para la economía. Diario Le Figaro, la presión aumenta para acelerar el desconfinamiento. En unos instantes hablaremos de lo que significa esa palabra, presión. El New York Times, ninguna alabanza para el líder francés. Dice el diario estadounidense que pese a que Francia ha logrado, como ha podido, contener la pandemia, los ciudadanos son muy críticos con la gestión del gobierno. Y precisamente me gustaría empezar por esa crítica hacia el gobierno. Una pregunta que lanzo a los 4. ¿Qué nota le pondrían al gobierno francés, al gobierno de Macron, por la gestión que ha hecho durante esta crisis sanitaria? Federico. Bueno, yo le pongo una muy mala nota porque además de tomar la decisión de la gestión de la crisis sanitaria con un gran atraso con respecto a los otros países europeos y mundiales, ahora ya, no toma las lecciones de la crisis sanitaria, como decías tú, Carlos, y está casi entrando en una fase antidemocrática o postdemocrática, o sea que ya no solo no se toman las lecciones de la crisis sanitaria, sino que también entramos en una fase represiva hacia los movimientos sociales, ¿no? Y Macron está intentando gestionar de manera muy, intentando tomar casi una comunidad sagrada, ¿no? Vamos a hacer ronda rápida para ver qué notas le ponen también nuestros otros invitados. Gabriela, nota y argumento al gobierno. Bueno, yo le pondría un 4,5 sobre 10 porque para mí la gestión del gobierno no llega al promedio, pero está bastante cerca, porque lo que se hizo acá, lo que los franceses piensan es que más que una gestión sanitaria, lo que hubo fue una gestión de la escasez de mascarillas, escasez de test, escasez de camas en los hospitales. Sin embargo, el gobierno Francia es uno de los países que mejor trató a sus trabajadores, ya que pudo aquí hay un sistema social bastante fuerte y se le llegó a dar la cesantía hasta el 50% de los trabajadores. Entonces, las incoherencias del discurso político hacen que baje esta nota promedio. Sin embargo, en el lado social, la gente pudo quedarse en sus casas durante la cuarentena, llegándole su sueldo. Luis Rivas, nota y argumento.
Yo de 0 a 10, 5. ¿Por qué? Primero, negativo por las contradicciones y la negligencia. Ya se ha hablado de máscaras, se ha hablado de test, la polémica sobre la cloroquina sí no, la visita de Macron a AU, las declaraciones de la portavoz y del ministro y de la antigua ministra de Sanidad, eso en el aspecto negativo. En el aspecto positivo, yo creo que la reacción económica y social ha sido muy positiva, es un ejemplo, yo creo, para otros países de Europa. Hay que tener en cuenta que ha habido ayudas no solamente del Estado, sino a nivel regional y municipal, a autónomos, a empresarios privados, a pequeños empresarios, y eso es un ejemplo y ha funcionado rápidamente. Diana, nota al gobierno y argumento. Bueno, coincido en la nota con Luis, le doy un 5 porque ha hecho el esfuerzo de evitar los despidos masivos y ha intentado mantener una estabilidad social en medio de la crisis del aislamiento, pero para mí obviamente no puede tener una nota más alta porque también el gobierno ha dejado ver todas las inconsistencias y las falencias de un sistema sanitario que antes tenía una muy buena reputación. Veo algunos argumentos: atraso en la toma de decisiones, gestión de la escasez del material, contradicciones en el uso de partes de ese material como las mascarillas, pero también vemos que esas críticas que se le están haciendo al gobierno de Macron se le hacen también en Italia a Conte, se le hacen en España de forma muy incidente al gobierno de Pedro Sánchez. Son críticas un poco compartidas de los países más golpeados de Europa, ¿no, Federico? No es solo exclusivo del gobierno francés, me refiero. No, porque hemos tenido una novedad total, un acontecimiento radical, o sea, no se sabía cómo intervenir hacia esta situación, pero por ejemplo, con respecto a la situación de Italia o España, el ejemplo chino de la gestión de China o de Corea del Sur ha sido tomado con mucho más en serio tenemos que acordarnos que cuando ya Italia estaba en una situación de cuarentena, Macron iba al teatro diciendo que no había ningún problema y que Francia se encontraba en una situación totalmente diferente, nada que ver con los italianos, con los chinos. Hubo también episodios de discriminaciones a los chinos. O sea, no creo que, aunque estemos en la misma situación geopolítica en Europa hacia la crisis sanitaria, no creo que los gobiernos hayan reaccionado de la misma manera. Entonces, oye, antes veíamos las portadas y decía el diario Le Figaro una frase que a mí me llama mucho la atención: la presión aumenta para acelerar el desconfinamiento. ¿Tienen la impresión, Gabriela, de haber vivido esa tensión soterrada entre salud y economía? Y cuando hablamos de presión para acelerar el desconfinamiento, ¿a qué nos referimos? ¿A presiones económicas? Bueno, hay que ver que en un comienzo de la pandemia, los franceses se le dio, digamos, la mano, se le pasó a los expertos en medicina y fueron ellos los que tomaron las medidas como, por ejemplo, la cuarentena total, estricta acá en este país, y le ganaron un poco la mano a los economistas. Sin embargo, a medida de que fue pasando esta epidemia y que hoy va realmente en baja, son los economistas los que toman la mano. Y esto también es el pueblo francés, porque en los primeros días de mayo, la preocupación máxima era el coronavirus. Sin embargo, hoy vemos que esto se ha invertido y la preocupación de los franceses hoy en día es mayoritariamente económica. Hay que decir también que el MEDEF, el sindicato de las grandes empresas acá en Francia, y ejerció una presión sobre el gobierno para que el desconfinamiento se hiciera de manera más acelerada y más abierta, que se abrieran ya luego todos los comercios, los restaurantes, y esto ha sido un equilibrio entre los dos, entre lo sanitario y entre lo económico, pero vemos ahora que va ganando lo económico, ahora que se ha desconfinado. No sé si coincide Luis en que han existido presiones de poderes económicos para desconfinar más rápido. Es que esos poderes económicos no solamente son los empresarios, también el pequeño artesano, como decir, claro, el que tiene una mercería, el que tiene un bar, el que tiene un restaurante, el autónomo. Es decir, esa presión no es una presión que venga de arriba, de los grandes poderes solamente, que también lo hace. Viene de todo el país, porque en el momento que se dice hemos pasado lo peor,
hay que pensar en recuperarse, y recuperar el trabajo, recuperar la economía y recuperar todo lo que antes se ha dejado paralizado. La desescalada y el regreso paulatino a la vida cotidiana amenazan con destapar lo que llama el diario Le Monde una olla a presión social en la que los conflictos afloren después de meses en cuarentena. ¿Creen en una vuelta a una complicada situación en la calle a partir de ahora, Diana? Completamente. Sabemos que Francia vive entre la duda y la división. Esa es una frase que siempre se ha citado acá. Así que esta pandemia, esta época de cese completamente de actividades, ha hecho que la gente continúe en ese proceso de evaluación sobre las falencias del gobierno. Y ahora que se pueden nuevamente ir a las calles, nuevamente que se dan esos reagrupamientos, pues no es de extrañar que otra vez, y lo hemos visto esta semana, ya se hayan convocado manifestaciones y se hayan llevado a cabo reuniones, meeting, para dar a conocer ese descontento. Como decían algunos de mis colegas, primero, lo importante, una vez se dio a conocer el tema del virus, era ocuparnos de la salud, pero en ningún momento, las personas dejaron de pensar, los pequeños empresarios ni los grandes empresarios, que esto iba a tener un costo social muy alto a pesar de las ayudas que había prometido el gobierno. Ayudas que mucha gente asegura han llegado, pero que también hay sectores que les ha parecido que han sido poco suficientes, como por ejemplo la restauración. No sé si Federico coincide en que un estallido social es probable. De hecho, es el temor que hay ahora mismo en el Elíseo, ¿no? En este momento. Claro, porque las contradicciones estructurales que había antes en la política económica neoliberal de Macron, que ha radicalizado las políticas económicas anteriores, quedan. O sea, cuando Macron dijo en uno de sus discursos públicos hay que reaccionar a esta crisis, coste lo que coste, ha dicho algo muy importante, o sea, que no hay que priorizar digamos, el coste económico sobre los bienes públicos. Ha habido también un debate, no sé si te acuerdas, Carlos, sobre el hecho de pensar de nuevo la retribución de los trabajos en función de sus utilidades públicas. O sea, todo eso se ha quedado en un espacio muy retórico, o sea, las mismas contradicciones que vivía el hospital, los servicios públicos, la educación, la universidad, antes de Macron, quedan así. Y entonces yo preveo, o sea, que por lo menos en el sector de la sanidad y de la educación haya nuevas movilizaciones colectivas, porque todas las reformas que Macron quería hacer y que ha, digamos, movilizado por un cierto momento de gestión de la crisis, van a pasar en los próximos meses. La reforma de las jubilaciones, la reforma de los servicios públicos, las privatizaciones. Voy a hacer en este momento una pequeña pausa y en unos instantes sigo conversando con nuestros invitados sobre ese posible estallido social en la era post-coronavirus aquí en Francia, hoy en Primera Plana. Hasta ahora. En México hay cerca de 16,000 muertos y 134,000 casos positivos de COVID-19 y eso que aún no se alcanza el pico máximo de contagios, el cual será la próxima semana, de acuerdo con el vocero Hugo López-Gatell. No obstante, el presidente López Obrador ha dicho que hay que vencer los miedos, dejar el inmovilismo y comenzar a salir. Tan es así que este viernes anunció una nueva gira por 5 estados de la República cercanos a la capital del país a partir de lunes y durante toda la semana. Mencionó que habló con la jefa de gobierno y que está de acuerdo con su plan para la reapertura paulatina de la ciudad. En otros estados, como en Baja California Sur, por ejemplo, comenzarán a reabrir hoteles y restaurantes a partir del lunes. En contraste, en otras entidades como Puebla, donde estaba prevista la reapertura de la industria automotriz, también a partir del lunes, el gobernador Miguel Barbosa dijo que no hay condiciones para ello, por lo que las plantas de Volkswagen y Audi permanecerán cerradas. El retorno a la región capital de las restricciones de circulación de género por día han creado un clima de incertidumbre en gran parte de la población panameña, que ahora, como al inicio de la emergencia, está muy atenta a cualquier anuncio de parte del Ministerio de Salud, porque las cosas pueden cambiar de un día para otro.
Esta semana se cumple un mes desde que inició un proceso de flexibilización en los sectores económicos. No había un calendario definido, pues todo dependía y aún sigue dependiendo del comportamiento del virus. Precisamente hace un mes había expectativas positivas sobre el control de la enfermedad. De hecho, las pruebas arrojaban menos del 20% de los casos, incluso hasta cerca del 10% según cifras oficiales. En los últimos días se han realizado más pruebas, pero los casos positivos han representado entre un 30 y un 40% de esas pruebas. La situación ha llevado a que se abran las puertas de un hospital modular que fue creado precisamente por la pandemia. Fue construido en menos de 30 días y estaba listo desde abril, pero no había funcionado hasta ahora. Un hospital que además tiene alrededor un proceso de investigación por parte del Ministerio Público ante presuntas irregularidades administrativas en cuanto a su construcción y dotación. Un grupo de médicos que fueron despedidos de hospitales públicos en los últimos días asistieron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para interponer denuncia de lo que ellos denominan un despido arbitrario y el mal manejo que el gobierno está dando a la pandemia del coronavirus en el país. Según los médicos, el Ministerio de Salud dio orden a no colocar en los registros de pacientes con COVID-19, aunque estos hayan dado positivo en las pruebas, al igual que en los certificados de defunción, algo que ha sido ampliamente denunciado por la ciudadanía nicaragüense. En los últimos días se registran al menos 14 médicos despedidos, en su mayoría vinculados a algún tipo de comunicado o declaraciones a medios de comunicación criticando la gestión del gobierno a la pandemia. El Observatorio Ciudadano, una iniciativa independiente que monitorea la evolución de la pandemia en el país, denuncia que hay más de 450 sanitarios contagiados con COVID-19, entre ellos 48 fallecidos. Continuamos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablando con Federico Tarragoni, profesor en Sociología de la Universidad de París, y los periodistas Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, Diana Jalón, de NTN 24 y RCN Colombia, y Luis Rivas, periodista independiente. Luis, antes de irnos a la pausa, hablamos de un posible estallido social aquí en Francia en esta etapa post-coronavirus, que es el mayor temor del Elíseo en estos momentos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que el verano no creo que sea tan calentado como otras veces, porque va a haber menos gente que pueda irse de vacaciones y se van a quedar también. Pero después yo creo que Macron necesita y va a necesitar mucho más a los sindicatos de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque para evitar otro tipo de reunión de enfado, tiene que centrarse sobre la cuestión social. La cuestión social va a ser muy importante porque va a haber que, por un lado, aumentar los salarios de esos sectores de los que se ha hablado ya, que han sufrido la crisis mucho antes de la gran crisis de la pandemia, como la educación y como la sanidad, pero va a haber una moderación salarial para el resto y va a haber también un aumento de impuestos. Entonces, ese pequeño desprecio que ha tenido, o gran desprecio para algunos, Macron hacia los sindicatos, va a tener que mejorarlo porque va a tener que ir de la mano con ellos para convencer a la gente de las reformas que se pueden hacer o las que no se pueden hacer. Y además va a tener la necesidad de hacerlo con los sindicatos porque si no se van a juntar otro tipo de protestas como las identitarias, que no convienen o que no conviene mezclar con las sociales porque en ese caso no van a solucionar ni de un lado ni del otro. Ahora, en este desconfinamiento, es el momento de hablar de planes de rescate y de estímulo a los principales sectores de la economía gala que, recordemos, podría concluir el año con un retroceso del 11% de su Producto Interior Bruto. Ayudas al automóvil, al turismo, a la aeronáutica. Gabriela, ¿cómo valora estos planes de estímulo en cantidad y en orientación? Bueno, me parece que es necesario apoyar a estas empresas porque son fuente de muchos trabajos. Entonces, abandonarlas también sería aumentar la cesantía y tendría que pagarla el Estado. Sin embargo, el gobierno tiene que hacer una atención muy, muy importante entre lo que es el sector privado,
si él decide ayudar al sector privado, ¿de qué manera va a hacer? Si va a pedir una contraparte, que no se despidan a los trabajadores, que se vuelvan a lo mejor a relocalizar empresas que son importantes, que hemos visto que eran necesarias, que estuvieran aquí en Francia. Entonces hay que ver de qué manera se va a distribuir el dinero y sobre todo no hacer ver que se está privilegiando un sector, el sector privado, en desmedro del sector público, porque el hospital, si no recibe una buena remuneración, un plan que pueda reforzar este hospital público, que no, digamos que la mayor parte de los franceses está sumamente apegado después de esta pandemia. Ya lo era antes, pero luego de esta pandemia, la gente del hospital han sido tratados como héroes. Si estas personas no adquieren una retribución a la altura y se le da solamente al sector público sin pedir nada a cambio, yo creo que esto también sería un factor de un estallido social potente. Sí, precisamente hace unas semanas el Ejecutivo galo anunció un plan para rediseñar y reforzar la sanidad pública en Francia. Esta crisis, les pregunto a quien me quiera responder, ¿puede reforzar los sistemas de bienestar europeos y su apuesta por la sanidad pública? Me parece que sí. Esto a nivel de Europa nos ha dejado una gran enseñanza, una urgencia, ha puesto en evidencia y sobre la mesa no solamente las falencias, sino que la modernidad, nuestra vida, ahora se enfrenta a retos a los que antes pensábamos que teníamos contratados y teníamos bajo control, y la salud se ha convertido ahora en un reto. Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad como seres humanos, pero también de la vulnerabilidad de nuestros sectores de salud. Lo que vimos en Italia, la cantidad y centenares de personas que perdían la vida a diario y que ni siquiera podían ser veladas. Esas imágenes yo creo que se van a quedar en toda Europa, en todo el mundo para el resto de la vida, y creo que por eso es la urgencia que el gobierno tome las medidas necesarias, no solamente en Francia, sino a nivel de continente. Bueno, no sé si el resto de invitados son tan escépticos en cuanto a que esta crisis pueda reforzar los sistemas de bienestar europeos y su apuesta por la sanidad pública. Luis. La sanidad pública funcionaba muy bien en Francia y la sanidad pública funcionaba bien en mi país, en España. El problema es que en Francia, y en relación a España, que el nivel de vida es más bajo, los trabajadores de la sanidad en Francia están incluso peor pagados que en España. Es decir, en Francia la sanidad pública, que funciona bien a nivel de usuario, porque cuando vamos nos tratan muy bien y tenemos todas las facilidades, pero los trabajadores están muy mal pagados. Y había protestas mucho antes de la crisis del virus. Y esto es algo que, por ejemplo, no había en otros países como España. No había esa sensación de que los trabajadores estuvieran mal pagados. Pero en Francia sí, siendo un país mucho más rico. Y eso es una cosa que se debe resolver porque llegará un momento en que los trabajadores sanitarios nunca dejarían morir a la gente. Pero quiero decir, hay otras maneras de protesta para exigir al gobierno una atención más en el salario de los trabajadores sanitarios. Bueno, lo cierto es que durante esta crisis no han parado la rumorología sobre un posible cambio de gobierno, de primer ministro por unas presuntas malas relaciones entre Macron y Édouard Philippe. Federico, ¿necesita Macron un cambio fuerte en esta recta final de mandato para impulsar su quinquenio tras la crisis sanitaria? Creo que necesita este cambio y quizá lo vamos a tener, aunque yo creo que lo que va a pasar en los próximos 2 años, hasta el final del mandato, va a ser la repetición de lo que hemos vivido al principio. O sea, que Macron va a sacar las mismas reformas con quizás algunos complementos sociales, pero puramente asistenciales. O sea que no es suficiente pagar un poquito, darle 100 euros, 200 euros a los que sufren de la crisis. Hay que hacer un cambio de rumbo total en la política económica. Y por eso me gustaría también responder a la pregunta sobre la Unión Europea. Sí. O sea, por eso Francia no tiene las medidas suficientes, aunque sea un país muy rico, porque esta crisis es también el resultado de 40 años de globalización neoliberal
durante la cual las economías europeas han sido mucho más interdependientes. O sea que la respuesta no puede ser nacional, tiene que ser europea en este caso. Porque si la respuesta es nacional, cada país tiene sus medidas, sus recursos. O sea que en Italia no se puede hacer un plan de rescate tan fuerte como lo que se puede imaginar en Francia o en Alemania. O sea que estamos condenando a la Europa a las desigualdades que la estructuran a nivel de recursos. O sea, el plan tiene que ser europeo. En este sentido, hay que crear un estado de bienestar europeo. Bueno, pues precisamente hablábamos antes de planes de estímulo y el gobierno se esfuerza estos días en subrayar la perspectiva ecológica de esos planes de estímulo. Producción de coches eléctricos, ayudas a la aeronáutica con la condición de sostenibilidad. Macron ha insistido mucho en levantar esa bandera de la ecología para salir de la crisis. ¿Esto definirá lo que le queda del Elíseo? ¿Quiere competir para salir de la crisis como líder verde? Me parece que Macron ha utilizado mucho la comunicación respecto a la ecología, sin embargo, en los hechos no hay nada concreto, porque incluso esta ayuda que se le pueda dar, por ejemplo, a la empresa automotriz, no viene con ninguna pedida de hay que producir, pero vamos a producir más ecológico. Sinceramente, este es un momento en que Francia podría plantearse cuál es el modelo que yo quiero seguir. ¿Es que este modelo nos conviene o el Estado va a dar dinero, pero va a poner ciertas normas ecológicas, incluso con este posible cambio de gabinete? ¿Quién va a venir? Vamos a ver. Me gustaría también, con respecto a esto del cambio de gabinete, decir que este segundo periodo de la etapa del presidente Macron se suponía que iba a ser mucho más social, pero no se ha visto. Incluso lo que hemos podido ver con respecto a las municipales, al primer tour de las municipales, es que las alianzas que hizo el partido del presidente Macron fueron más hacia la derecha, fueron absolutamente hacia la derecha, y la parte más social, más a la izquierda, esto de ser de izquierda y de derecha, todavía no se ve. Es que a lo mejor con este cambio de gabinete va a haber un vuelco hacia un periodo más social, que es lo que se le ha reclamado al presidente Macron, más ecológico. Eso está por verse. Pero volviendo a la perspectiva ecológica, en ciudades como París, lo cierto es que se ha intentado que esta crisis se transforme como una especie de revulsivo para potenciar la bicicleta sobre el coche, ampliando los carriles bici. ¿Creen que en este sentido esta crisis puede tener algo de catarsis para impulsar definitivamente la lucha contra el cambio climático? Luis. Yo, sinceramente, me parece que lo de la bicicleta es lo de menos. Yo creo que la situación económica y social va a ser tan dura a partir de otoño que lo de la bicicleta me parece un poco de bobo parisiano. Pero porque yo creo de todas maneras que la ecología es lo que se menciona en cada discurso, porque se necesita el voto de los ecologistas, que está subiendo en Francia, en las municipales, en la segunda vuelta de las municipales, que va a suponer un test también para Macron, un test que ya se perfila negativo porque no tiene... primero, el desastre de su candidata en París, y después también hay que tener en cuenta que este posible cambio de gobierno depende mucho de la elección local de su primer ministro en Le Havre. Si Édouard Philippe, el primer ministro francés, es elegido victorioso en la ciudad de Le Havre, donde era el alcalde, será muy difícil quitárselo de en medio. Y si Macron no se quita de en medio a Édouard Philippe, que tiene mucho más apoyo popular, hay que tener en cuenta que Édouard Philippe representa al sector de la derecha en ese gobierno. Si Macron pretende hacer un pequeño giro a la izquierda, tendrá que hacerlo con Édouard Philippe, que representa, digamos, a la derecha dentro de ese grupo. Con lo cual yo veo una contradicción ahí muy fuerte. Y por otra parte, yo creo también que eliminar a un primer ministro que tiene más popularidad que el propio presidente, no sé si sería positivo de cara al público. Bueno, pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias. Acabamos con estas claves en clave política interna francesa. Ha sido un placer tenerles hoy con nosotros, Federico Tarragoni, Gabriela Bravo, Diana Jalón y Luis Rivas. Muchísimas gracias por haberme acompañado analizando toda esta era post-coronavirus
aquí en Francia, toda esta desescalada. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24.